Warren Buffett ha conseguido un montón de seguidores a lo largo de los años y es un ejemplo a seguir para muchos, incluyéndonos a nosotros. Lo que nos parece más interesante de su forma de invertir, que le ha permitido ganar un 20% más cada año desde 1965, es que se basa en unas pocas reglas que cualquiera puede seguir. Así que vamos a explicarte estas reglas paso a paso con ejemplos para que tú también puedas aplicarlas en tus inversiones. Primero, Warren dice que no debes comprar una acción si no estás dispuesto a mantenerla durante 10 años. Esto significa que no debes comprar acciones hoy, mañana, la semana que viene o el mes que viene si no estás dispuesto a mantenerlas durante mucho tiempo. Debes estar preparado tanto financieramente como mentalmente para mantenerlas sin importar lo que pase en el mercado. Warren siempre ha dicho que invertir es más un juego de psicología que de inteligencia, y una parte de eso es centrarse en el largo plazo. Warren tiene una frase famosa que dice: no retengas una empresa durante 10 minutos a menos que estés dispuesto a retenerla durante 10 años. Esto te ayuda a evitar pensar en invertir como si fuera un juego y en lugar de eso te hace concentrarte en el negocio real que estás comprando y su futuro. Darle a las grandes empresas mucho tiempo para crecer es exactamente como Warren creó su fortuna. Por ejemplo, algunas de las empresas en las que Warren ha invertido son American Express, Coca-Cola, Bank of America, Visa y Moody's. Todas estas son grandes inversiones en su cartera, pero cada una de ellas también las ha mantenido durante más de 10 años. De hecho, Buffett compró por primera vez acciones de Coca-Cola en 1998. En total gastó alrededor de $1.300 millones, pero hoy, gracias al paso del tiempo y al poder de la inversión a largo plazo, esa inversión vale $24.800 millones. Y eso no es todo. Además, cada año recibe $7.700 millones solo en dividendos de Coca-Cola. Los dividendos son una especie de regalo que las empresas dan a sus accionistas, es decir, a las personas que tienen acciones de la empresa. Esto significa que debes estar preparado para que el valor de una acción que compraste baje un 50% o más y aún así sentirte cómodo con ello. Debes estar seguro de la empresa en la que estás invirtiendo y no preocuparte si su valor baja temporalmente. Warren menciona que hubo 3 veces en la historia de su empresa, Berkshire, cuando el precio de sus acciones bajó un 50%, pero él sabía que no había nada malo con Berkshire y no se preocupó por ello. Si vas a estar mirando el precio de las acciones todo el tiempo y te pones nervioso cuando bajan, entonces invertir en acciones no es para ti. Tienes que tener la mentalidad correcta y estar dispuesto a mantener tus inversiones a largo plazo. La segunda regla de Buffett es simplemente no perder dinero. La primera regla de la inversión es no perder dinero, y la segunda regla es no olvidar la primera regla. Si compras acciones en empresas que están infravaloradas, es decir, su precio en el mercado es menor al valor real de la empresa, y haces esto con varias, entonces tienes muchas posibilidades de ganar dinero a largo plazo. Esto se debe a que con el tiempo el mercado suele corregir estas infravaloraciones y el precio de las acciones sube hasta reflejar el valor real de la empresa. Esto puede parecer obvio, pero es una regla que te hace cambiar tu forma de pensar sobre la inversión en el mercado de valores. Incluso si solo aciertas en 6 de cada 10 inversiones, puedes tener un buen rendimiento. Sin embargo, lo importante es controlar el riesgo de las inversiones que no salen bien. Es decir, si te equivocas en la elección de una inversión, debes ser capaz de reconocerlo, limitar tus pérdidas y, si es necesario, vender la acción. No debes aferrarte a una inversión perdedora esperando que se recupere, ya que esto puede resultar en pérdidas aún mayores. Warren dice que lo más importante que puedes hacer si te encuentras en un hoyo es dejar de cavar. Esto es muy importante en la inversión en el mercado de valores, pero también muy difícil de hacer. Cuando empiezas a perder dinero, la tendencia es convencerte a ti mismo de que necesitas invertir más para recuperarte, pero a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente aceptar tus pérdidas y marcharte. Pero lo principal que Buffett señala que te ayudará a reducir la probabilidad de perder dinero es observar las valoraciones y asegurarte de comprar negocios por debajo de cuánto valen. Si haces esto, tu riesgo de pérdida se reduce considerablemente. En el tercer trimestre de 2022 compró acciones de una empresa de semiconductores en Taiwán, pero luego las vendió en el cuarto trimestre del mismo año y en el primer trimestre del año siguiente. Esto significa que no mantuvo esas acciones durante mucho tiempo. De hecho, en el momento de la compra, TSMC cotizaba a $72 y las vendió a 96. A pesar de haberlas vendido muy rápido, obtuvo cientos de millones en un solo trimestre. Así que recuerda la segunda regla: no pierdas dinero. Esto significa que debes tener cuidado al elegir en qué empresas invertir. Debes asegurarte de que estás comprando acciones de empresas que están infravaloradas, es decir, su precio en el mercado es menor al valor real de la empresa. Otra regla importante de Buffett es siempre comprar por debajo del valor intrínseco. La única razón para invertir dinero ahora es obtener más dinero en el futuro. De eso trata la inversión.
no de cuántos analistas la recomiendan o de cómo se ve el gráfico de la acción. No importa si estás comprando una granja, un edificio de apartamentos, petróleo bajo tierra o acciones de una empresa. Estás invirtiendo dinero ahora para obtener más dinero en el futuro. La pregunta clave es cuánto vas a obtener, cuándo lo vas a obtener y qué tan seguro estás de ello. Por ejemplo, si estás pensando en comprar acciones de Coca-Cola, que ahora se valora en unos 245.000 millones de dólares en el mercado, debes preguntarte, ¿cuánto dinero me dará Coca-Cola en el futuro? No se trata de cuánto valen las acciones ahora, sino de cuánto valdrán en el futuro. Y para responder a esa pregunta debes mirar los flujos de efectivo de la empresa, es decir, cuánto dinero está generando la empresa después de pagar todos sus gastos. Cuando la gente comienza a invertir en el mercado de valores, a veces piensan que se trata de apostar a que una empresa será la próxima gran novedad. Pero en realidad, invertir es más como ser un detective financiero. Tienes que investigar a la empresa, ver cómo está creciendo y cuánto dinero está generando después de pagar todos sus gastos. Esto se llama verificar sus flujos de efectivo libres. Una vez que tienes esa información, puedes hacer una predicción conservadora de cuánto dinero crees que la empresa generará en el futuro. Luego tienes que pensar en cuánto estarías dispuesto a pagar hoy por ese dinero futuro. Esto se llama descontar los flujos de efectivo futuros. Si haces todo esto y descubres que el precio de las acciones de la empresa es menor que lo que estás dispuesto a pagar, entonces estás comprando por debajo del valor intrínseco. Estás haciendo una buena inversión. El proceso que usa Warren para calcular el valor intrínseco se llama análisis de flujo de efectivo descontado. En otras palabras, se trata de calcular cuánto dinero te dará esa empresa en el futuro y cuánto estarías dispuesto a pagar por ese dinero hoy. Y todo en el año 2016 hizo una movida asombrosa al comprar acciones de Apple. En ese momento, Apple, la famosa empresa de iPhone y MacBooks, tenía un valor de mercado de alrededor de 600.000 millones de dólares. Era una de las que más valía en bolsa. Ahora bien, Buffett vio algo especial en Apple. Él notó que la empresa tenía algo que en el mundo de las finanzas llaman un foso, lo que básicamente significa que tenía una ventaja competitiva muy fuerte. En otras palabras, Apple estaba en una posición en la que podía seguir ganando mucho dinero en el futuro, incluso más de lo que ya estaba haciendo en ese momento. Para medir si una inversión es buena, Buffett utiliza una métrica llamada proporción PE. No te preocupes si no entiendes lo que significa, te lo explicamos. En el caso de Apple, en 2016, esta proporción era de 12. Esto significa que el precio de las acciones de Apple en relación con las ganancias que generaba era de 12 veces. En términos simples, era como decir que si Apple ganaba $12, las acciones se vendían por $1. Buffett pensó que era una gran oportunidad, ya que consideró que comprar acciones de Apple a ese precio era muy buena inversión. Y aquí viene lo interesante. Compró las acciones en ese momento cuando cotizaban a 12 veces las ganancias. ¿Por qué? Porque esperaba que Apple continuara generando mucho efectivo en el futuro, lo que haría que las acciones fueran aún más valiosas con el tiempo. Si echamos un vistazo al presente, verás que Apple ha crecido enormemente. Su valor de mercado este año ha llegado a los 3 billones de dólares. Sí, billones con B. Además, su flujo de caja libre, que es el dinero que la empresa genera después de pagar sus gastos, ha aumentado de 53.000 millones de dólares a 111.000 millones al año. En resumen, Apple se ha vuelto aún más valiosa. La lección aquí es que, según Buffett, lo importante es asegurarte de que la empresa en la que inviertes pueda generarte suficiente dinero. Esto es lo que hace que una inversión sea atractiva. En este punto también debemos hablar de la tasa de interés. En el momento de invertir, Buffett, que le va a dar más rentabilidad, si invertir en la empresa o la tasa de interés que le dé el banco por dejar el dinero en él. Cuando las tasas de interés son altas, Buffett tiende a ver las inversiones en el mercado de valores como menos atractivas, ya que podrías ganar más dinero simplemente depositando tu dinero en cuentas de ahorro seguras en bancos. Pero cuando las tasas de interés son bajas, las inversiones en acciones se vuelven más atractivas, ya que tienen el potencial de obtener rendimientos mucho mejores que lo que te pueda dar el banco. Buffett tiene una regla de oro. Si no puedes responder a la pregunta de si la inversión te proporcionará suficiente dinero lo suficientemente rápido, entonces quizá no deberías comprar esas acciones. Si no estás seguro, es mejor alejarse de la inversión. Y esto nos lleva a la cuarta regla, que es la de no te apegues a los negocios que no entiendes. Esta filosofía se fundamenta en la creencia de Buffett de que solo debes invertir en cosas que comprendas a fondo. Pero ¿qué significa realmente entender un negocio en términos de inversiones? No se refiere únicamente a conocer los detalles específicos de cómo funciona un producto o servicio, sino a cómo se desarrollará ese negocio a largo plazo. Buffett busca negocios cuyas perspectivas pueda prever en un horizonte de tiempo de 10 a 20 años.
Un ejemplo que Buffett a menudo utiliza para ilustrar este concepto es la marca de chicles Wrigley. Imagina que eres dueño de una gran empresa de chicles y produces marcas populares como Double Mint o Juicy Fruit. Warren Buffett dice que, aunque no puede predecir con precisión los números exactos de ventas de chicles en los próximos años, está seguro de que seguirán siendo populares en el futuro. ¿Por qué? Pues porque piensa que el hábito de masticar chicles no va a desaparecer en una década o dos. Las tendencias y tecnologías actuales, como Internet, pueden cambiar muchas cosas, pero ciertas actividades y productos básicos, como masticar chicles, tienen una demanda a largo plazo. Esta filosofía de inversión se basa en la premisa de que, al centrarse en negocios que se entienden, se pueden tomar decisiones de inversión más informadas y se tiene una mayor probabilidad de éxito. No es suficiente con utilizar herramientas de evaluación de acciones o fijarse en el precio de las acciones. Buffett señala que muchos inversores, especialmente los principiantes, cometen un error común. Compran acciones sin entender realmente la empresa que hay detrás de ellas. Esto puede resultar en problema cuando el valor de las acciones comienza a caer. Imagina que compras acciones de una empresa al azar y poco después el precio de esas acciones cae un 30%. Te preguntarás si hiciste una buena inversión o si algo importante dentro de la empresa ha cambiado y no te has dado cuenta o no lo han informado. La respuesta a esta pregunta solo se obtiene si has investigado y comprendido plenamente el negocio antes de invertir. La idea clave que Warren Buffett nos transmite es que es vital definir tu círculo de competencia. Esto significa que no tienes que ser un experto en todos los aspectos de las inversiones, pero es crucial que reconozcas lo que entiendes y lo que no entiendes. Mantenerte dentro de tu círculo de competencia es vital. Si te arriesgas a invertir en negocios que están más allá de tu área de conocimiento, es solo cuestión de tiempo que pierdas dinero. Esto se relaciona con la quinta regla de no comprar colillas de cigarro. Buffett nos proporciona un interesante contexto. En sus primeros años como inversor, siguió la estrategia de su mentor Ben Graham, que consistía en comprar acciones a bajo precio, a menudo comparándolo con recoger colillas de cigarro en la acera. Uno recoge colillas de cigarro que han sido tiradas, les da una última calada y las vuelve a tirar. Estas colillas no son atractivas a simple vista, pero son gratuitas o muy baratas. Sin embargo, con el tiempo, Buffett se dio cuenta de que esta estrategia tenía sus limitaciones. Aunque es posible obtener beneficios con esta estrategia, no podrás obtener ganancias grandes y consistentes si te apegas únicamente a esta táctica. Por lo tanto, Buffett cambió su enfoque y comenzó a buscar negocios sólidos, bien administrados y con buenas perspectivas, en lugar de buscar oportunidades de inversión a bajo costo. Él prefiere comprar un negocio maravilloso a un precio justo en lugar de un negocio justo a un precio maravilloso. Esta filosofía se basa en una lección clave que Buffett aprendió de Charlie Munger y que ha sido fundamental para el crecimiento de la riqueza de su empresa de inversión Berkshire Hathaway. Buffett, siguiendo las enseñanzas de Ben Graham, un influyente inversor y autor del libro El inversor inteligente, solía buscar empresas extremadamente baratas, incluso si eran de baja calidad. El enfoque de Graham sostenía que, al aplicar esta estrategia y comprar un amplio conjunto de estas empresas, se obtendrían rendimientos sólidos en general. Sin embargo, Buffett llegó a la conclusión de que esta no era la mejor manera de abordar la inversión. Encontró que era mucho más beneficioso comprar negocios de alta calidad y mantenerlos durante un largo periodo de tiempo, incluso si no los adquiría a precios extremadamente bajos. Un ejemplo claro de esto es su inversión en Apple, una empresa de alta calidad que compró a un precio justo en lugar de esperar un precio extremadamente bajo. La sexta regla tiene que ver con la psicología de inversión y está relacionada con una famosa cita de Buffett: sé codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Buffett reconoce que las personas a menudo se dejan llevar por las emociones en la bolsa. Cuando todos están emocionados y codiciosos, tienden a comprar a precios altos, y cuando reina el miedo en el mercado, las personas venden a precios bajos por temor a mayores pérdidas. Buffett aconseja actuar en contra de esta tendencia y ser cauteloso cuando todos los demás están comprando por impulso, y por el contrario, ser ambicioso cuando otros están asustados. La idea es no dejarse llevar por las emociones del mercado y tomar decisiones de inversión basadas en un análisis sólido y a largo plazo, en lugar de seguir la multitud. Buffett escribió un artículo para Forbes en 1979 en el que planteó una idea interesante. En ese momento, los fondos de pensiones habían estado invirtiendo el 100% de su dinero en acciones. La demanda frenética de acciones hizo que sus precios subieran muchísimo. Sin embargo, a medida que las acciones se volvían más caras, los inversores se dejaban llevar por el entusiasmo durante este mercado alcista comprando acciones a precios altos.
Cuando miraban hacia atrás y veían que habían ganado mucho dinero en los años anteriores, se asustaban y comenzaban a vender acciones, haciendo bajar los precios mucho más rápido de lo que subieron. Buffett se dio cuenta de que esto hacía comportarse al mercado de manera cíclica, y este ciclo creaba oportunidades de inversión. Warren Buffett ha mantenido este tema como una constante a lo largo de su carrera como inversor. Ha observado que la mayoría de los inversores tienden a seguir la multitud, actuando juntos en momentos de codicia y miedo. Sin embargo, esta mentalidad está impulsada por el miedo y el enfoque en el corto plazo. Un ejemplo claro de esta estrategia fue en 2008, cuando el sistema bancario estaba en crisis. Buffett realizó importantes inversiones en empresas como Goldman Sachs, que es un banco de inversión y en esa época era considerado una locura invertir ahí, y en 2011 compró acciones de Bank of America. La razón detrás de estas inversiones fue su profundo entendimiento de estos negocios y ver que realmente el riesgo de invertir en ellos era muy bajo. Esta filosofía le permitió actuar con inteligencia cuando la mayoría de los inversores estaban en pánico. Buffett destaca que no se necesita una inteligencia sobresaliente, sino más bien tener control sobre ti mismo. Es importante ser paciente y esperar oportunidades de inversión. Es verdad que estas oportunidades se dan cada X años, pero cuando lo hacen, tienes que estar avispado y seguridad en ti mismo para invertir cuando todos han perdido dinero y están por los suelos. La última regla de inversión de Buffett es clara. Las oportunidades de oro deben aprovecharse cuando surgen. En la vida no se nos presentan innumerables ocasiones para tomar decisiones importantes, y a menudo hay oportunidades que te cambian la vida. En sus más de 28 años de inversión, Buffett destaca que ha encontrado aproximadamente solo 3 oportunidades verdaderamente excepcionales en la bolsa: la caída de las .com en el 2000, la crisis financiera mundial del 2008 y el colapso del mercado de valores en 2020. Estas oportunidades sobresalientes se presentan aproximadamente una vez cada década, por lo que es crucial estar alerta y mentalmente preparado para actuar cuando surgen. La clave radica en la acción. Buffett quiere transmitir que muchas personas no aprovechan las oportunidades increíbles en el mercado de valores porque están ocupadas prestando atención a rumores y noticias en lugar de dedicar tiempo a investigar y tomar decisiones fundamentales. Esto es lo que te lleva a perderte oportunidades valiosas y desaprovechar su potencial. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.